¿Cómo están? Yo necesito abrirles mi corazón en esta mañana porque me colocaron una medicina y la medicina me hace verlos en este momento igual que mi blusa. Tengo bastante vértigo, náuseas, pero yo necesito que usted en esta mañana entonces disponga su corazón, así como orábamos ahorita, y usted pueda conectarse. Porque si usted se conecta y permite que el Espíritu Santo le hable en esta mañana, entonces créame que realmente esta palabra irá y cumplirá el propósito por el cual el Señor la entregó. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces venimos ya 2 semanas trabajando y hablando acerca de ¿qué? Del reino. Coja apuntes, escriba para que vaya conectado a lo que el Señor le está entregando mes a mes en esta iglesia llamada Más Vida. Y llevamos 2 domingos hablando acerca del reino. Y es interesante porque cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios, encontramos que del reino de los cielos, del reino de Dios, y en algunas ocasiones habla del reino de Jesucristo, nosotros lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hay algo interesante porque desde el libro de Génesis nosotros vemos cómo Dios muestra su reinado, ¿verdad? Creando al hombre a su imagen y semejanza, pero también decide entregarnos un gobierno. Diga, Dios me entregó un gobierno. Y en ese momento que me entrega el gobierno es cuando Dios dice, ¿sabes qué? Enseñoréate sobre todo lo que yo he creado, inclusive ponle nombre a los animales, ¿verdad? Y así comenzó todo con Adán y Eva. Pero aparece alguien en la historia y ese alguien llamado Satanás dice, ¿y entonces en qué momento voy a reinar yo? Y es ahí cuando viene la tentación y viene la caída del hombre. Todos están conectados, ¿verdad? Todos saben de qué estamos hablando en este momento. Entonces, es ahí donde el hombre prácticamente cede ese cetro de autoridad que le entrega a Dios y termina siendo derrotado a causa del pecado. Y cuando tú sigues leyendo la palabra de Dios, te comienzas a dar cuenta, por lo menos el libro de 1 Juan 5:19, que dice que el mundo entero está bajo el poder ¿de qué? Del maligno. Aquellos que no conocen del Señor están bajo el poder del maligno. La palabra de Dios también dice que Él es el príncipe de este mundo. Y también su palabra dice que Él constantemente está influenciando a un sistema llamado mundo, a un sistema pecaminoso. Pero por encima de eso, también tenemos claro que Dios estableció límites sobre ese principado que Él ejerce en este mundo. Y aunque Él es el príncipe de este mundo, la buena noticia que yo tengo que darte en esta mañana es que Él sigue siendo Dios, Él sigue teniendo el gobierno de todo el universo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto pueden decir esta mañana? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero por ese pecado y por su gran amor, Él decide enviar a su único hijo. Cuando envía a su único hijo y usted comienza a leer a partir del Nuevo Testamento y los Evangelios, sobre todo el libro de Mateo, yo le voy a dejar una tarea iniciando esta prédica. Y es que usted esta semana pueda leerse el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo, porque esos 3 capítulos te enseñan todo acerca del reino. Y comienza entonces Jesús a enseñar a través de historias, a través de comparaciones, de parábola, todo acerca del reino. Y miren lo primero que trata de enseñar entre muchas cosas, y es que si hay un reino de Dios, también hay unos ciudadanos llamados hijos. Mire que ahí tiene forma usted de ayudarse. Acuérdense que necesito que predique conmigo. Entonces, si hay un reino de los cielos, también hay unos ciudadanos llamados hijos. Que el reino es la esfera donde Dios gobierna, es reconocido y es adorado como rey. Si usted dice que hace parte del reino de Dios, entonces usted tiene que entender o tiene que vivir que el que gobierna es Dios. Él debe ser reconocido como su Señor y Salvador, y usted necesita
adorarle. Eso es reino, iglesia. Pero también nos enseña en todo ese libro de Mateo y en toda la palabra que el reino es una verdad que se ve expresada tanto interior y exteriormente. ¿Qué verdad se expresa interiormente? Toda aquella relación que tú y yo necesitamos vivir en transformación día a día, no solamente en nuestra relación con Dios, sino también con nosotros mismos, como ahorita lo hablaba la pastora Grace, aquella que sale a la luz cuando vives procesos y desiertos, pero también en el reino hay una relación que es externa y es la que tú necesitas tener con las personas que te rodean. ¿Estamos todos conectados hasta aquí? Entonces, teniendo en cuenta algunas de estas definiciones y verdades que Dios nos enseñó, que Jesús nos enseñó, entonces yo he entendido que el reino de los cielos tiene un reinado diferente, tiene ciudadanos diferentes y tiene una cultura diferente. Dile al que tienes a tu lado, el reino de los cielos tiene un reinado diferente, ¿qué más? Ciudadanos diferentes y ¿qué más? Y una cultura diferente. Así que el título de esta mañana para aquellos que toman apuntos es que venga tu reino. Diga que venga tu reino. Y lo primero que quiero hablarte es de ese reinado diferente. Y con respecto a ese reinado diferente, necesito decirte que para que ese reinado diferente se desarrollara o se diera a conocer, definitivamente se necesitaba manifestar a través de la vida de Jesucristo. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 18, del versículo 36 al versículo 37. Y yo creo que ya muchos hemos conocido y hemos visto en películas esta parte de la historia entre Jesús y Pilato, ¿verdad? Donde Jesús y Pilato tienen una conversación muy amena, porque se dice que realmente Pilatos entendió que él no tenía la culpa, pero que desafortunadamente los religiosos, los judíos religiosos, se empeñaron todo el tiempo de buscar la forma de encontrarle una caída, como decimos nosotros aquí en la costa. Ellos se empeñaron de todas las formas habidas y por haber de buscarle una caída a Jesús. Hasta como quien dice aquí en la costa, dio el payaso. Y ellos tuvieron una herramienta, ¿verdad?, para quererlo juzgar y señalar. Pero si bien es cierto es lo que nosotros podemos ver desde nuestra perspectiva humana, Jesucristo ya lo sabía y Él dijo, es necesario que la palabra se cumpla, porque desde Isaías ya todo esto estaba escrito. Entonces, ya ahora los puse en contexto, vamos a leer esta parte de la historia. Jesús contestó, mi reinado no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo. ¿Para qué? Léalo conmigo. Y que todos... Wow, yo creo que esto aquí lo dice todo y qué respuesta tan admirable de Jesús cuando tenía esa conversación con Pilato. Porque iglesia, cuando tú lees esta parte de la Biblia, el mismo Jesús lo que le estaba dando a entender a él, que era un gobernante romano y que todo se regía por la política, le estaba dando a entender, ¿sabes qué? Porque el reinado al que yo represento no es un reinado que está basado o dirigido por política, que no está basado ni dirigido por resentimiento, ni por odio, ni por razones humanas. Ese es un reinado que lo que viene a llevar a entender a todos esos ciudadanos que entren a este reinado, y aquí está la clave para ti y para mí, que nos va a tocar elegir entre Cristo o un César, entre Cristo o un anticristo, o entre el Rey de Reyes y Señor de Señores o el mundo.
Eso fue lo que le estaba diciendo a Pilatos en ese momento. O eliges entre mi reinado o eliges el reino del mundo. O eliges entre un rey como yo o te dejas llevar por lo que te plantea el mundo. Y yo creo que durante años, porque más que años de conocer al Señor, uno de los mayores conflictos que tiene la iglesia de Jesucristo es que ha dejado permear la forma como se mueve este sistema mundo y permite dejar entrar a sus vidas las formas y las estructuras que plantea el mundo con la simple excusa es que las cosas han avanzado, las cosas han cambiado y nosotros nos corresponde adaptarnos a lo que el sistema plantea. Y el Señor aquí es muy claro cuando Él dice, así no funciona mi reino. O eres del reino de los cielos o eres del reino del mundo. No hay intermedio para el Señor, iglesia. Pero también me gusta porque lo que el Señor termina enseñando en esta palabra que acabamos de mencionar es que Él también dice, ¿sabes qué? En estos momentos no hay un reinado físico, pero llegará el momento que ese reinado físico se va a establecer después de mi segunda venida. Pero en estos momentos los que entran a mi reinado es porque yo voy a ser el rey de sus corazones. Por eso es que tú puedes declarar Gálatas 2:20 que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y que lo que ahora vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero también les está enseñando o está hablando en este momento de que Él va a reinar en aquellos que deciden seguir su camino. Por eso Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero nadie viene al Padre sino que si no es por Él. Es que no hay otro camino. Por eso Él es contundente cuando te hace un planteamiento. O es mi reinado, o es César, o es mi reinado, o es el anticristo, o es mi reinado, o es el mundo. Porque solamente existen dos caminos. Un camino para salvación y vida eterna y un camino para perdición y maldición y sufrimiento eterno. No existe ningún otro, iglesia. Pero también está enseñando que definitivamente aquellos que le aman de verdad y tienen la capacidad de reconocer lo que Él dice y oírle, es porque obedecen. Y cuando tú y yo obedecemos, realmente estamos amando a Dios. Eso es lo que dice en Juan 14:21. Y los que guardan mis mandamientos son realmente los que me aman. Y termina también enseñando con este pasaje bíblico que los que le conocen, reconocen su muerte en la cruz, que Él resucitó, que Él ascendió, que Él vendrá y que Él venció el reino de las tinieblas. Colosenses lo dice cuando dice que en la cruz despojó principados y potestades, los exhibe públicamente para Él exponer realmente su reinado. Y es entonces, si realmente tú, con todo esto que hemos hablado, tú puedes abrazar, creer y decir, yo hago parte del reinado de Dios, entonces juntos podamos decir que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que tú perteneces a la familia de Cristo y que tú eres la iglesia de Jesucristo. Cuando tú y yo entendemos esas tres cosas, entonces quiero leerte esto. La comunión a la que ha sido llamada la iglesia de Cristo no es compartir la tierra, sino es compartir la vida en la que hemos sido introducidos. Y era lo que yo les explicaba ahorita. O sea, nos hemos dejado permear. Porque es que el llamado tuyo y mío como iglesia de Jesucristo no es compartir la tierra. Ok, esta es la parte que le corresponde al mundo y esta es la parte que tenemos nosotros los hijos de Dios. Y entonces comenzamos a negociar. ¿Será que entro? ¿Será que visito? ¿Será que me salgo? ¿Será que permito? ¿Será que no permito? Y comenzamos a negociar nuestros principios que están claros en la palabra de Dios. Cuando realmente lo que nos ha llamado el Señor como iglesia es ¿a qué?
a compartir la vida en la que nosotros hemos sido introducidos. ¿Y cuál es esa vida en la que nosotros estamos introducidos? A que nosotros tenemos un reinado diferente, una ciudadanía diferente y tenemos una cultura diferente. Y a lo que yo estoy llamado es a enseñar en aquel lugar que hay un reinado diferente al que hoy los gobierna a ellos, que hay una ciudadanía diferente, que no eres hijo de Satanás y que puedes llegar a ser hijo de un Dios vivo, de un Dios poderoso, y a compartirles a ellos que la cultura que nosotros vivimos acá es totalmente diferente a la que ellos viven, y hay que un Dios que pagó un precio en la cruz, que los ama tanto y que desea que ellos también vivan esa cultura. Amén. Pero también quiero decirte lo siguiente: la iglesia no está para cambiar al mundo. Diga, la iglesia no está para cambiar al mundo, sino que, léalo conmigo. La próxima vez damos desayuno aquí, que parece que no hubiesen desayunado. Dicen, la iglesia no está para cambiar al mundo, la iglesia testifica de Cristo para que el mundo, al ver a la iglesia, reciba la salvación por él. ¿Qué quiere decir esto? Que por años usted y yo muchas veces nos hemos frustrado. Por eso es que usted escucha a muchas personas que en algún momento se congregaban y hoy no se congregan. Usted se encuentra con muchas personas que le servían y hoy no quieren servirle, que justifican su servicio solamente allá afuera y que no entienden que la iglesia está llamado para prepararte y enseñarte bajo la luz de la palabra cuál es el servicio que demanda el Señor. Por eso usted ve a tanta gente que durante mucho tiempo era un instrumento del cielo para llevar palabra, para abrazar, para instruir, para enseñar, y hoy están tan frustrados que deciden, como si pudiéramos hacerlo, guardar en una gaveta o un closet los dones, los talentos y las habilidades, que son los recursos y las herramientas que Dios nos ha entregado para nosotros servir en su reino, porque quien está en el reino de los cielos nunca va a parar de servir. Él nos los demostró y el mayor ejemplo fue servir. Entonces han decidido guardar todo eso voluntariamente porque se han frustrado. Pero se han frustrado buscando excusas en líderes, pastores, guías o el nombre que usted le quiera colocar, iglesia. Y se han excusado en esas personas, cuando yo tengo que decirte en esta mañana que realmente la culpa es tuya. Porque mi mirada tiene que estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, no un ser humano. Entonces, Dios, que todo lo sabe, entiende que simplemente se ha convertido en una excusa para tú guardar, para tú no seguir, para tú no colocar en servicio aquellas herramientas que Dios entregó a tu vida. Porque no has entendido que ni tú ni yo, ni siquiera que hoy tengo la oportunidad de estar en este lugar, puedo cambiar la vida de ninguno de ustedes. Porque realmente esa obra solamente la hace el Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo somos unos instrumentos privilegiados del reino de los cielos para ser usados y transmitir aquello que Dios dice: ha llegado el tiempo que más vida escuche esta palabra. Más nada. Pero el resto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y es increíble porque yo también lo he vivido, donde hemos podido estar sentados durante mucho tiempo y sabemos cómo, porque tenemos la sensibilidad al mover del Espíritu Santo de Dios que nos incomoda cuando recibimos la palabra y que sabemos que es Él el que nos está hablando. Pero sin embargo, la vida es de decisiones y decidimos hacernos ciegos a su mover, a su direccionamiento y seguir abrazando. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Venga a tu reino, y seguir abrazando nuestro reinado y no el de Él.
nuestro reinado, pero no el reinado de Dios. Vámonos al segundo punto. Hablábamos que tenemos un reinado diferente, pero también tenemos que una ciudadanía diferente. Ahí no ponga las personas del reino, sino los ciudadanos del reino tienen sus derechos y sus deberes, a petición del pastor Juaco. Mira cómo lo hace el Señor. Y quiero que le digas en esta mañana a tu vecino, dile a tu vecino en esta mañana, el reino tiene un secreto y yo te lo voy a revelar. Dile, el reino tiene un secreto y yo te lo voy a revelar. Acuérdense que cuando yo me subo, usted tiene que predicar conmigo, así que hablamos y aquí participamos todos. Te voy a revelar, díselo a tu vecino ahí en el oído, dile. ¿Sabes cuál es el secreto del reino? Que se vive desde ahora. Ese es el secreto del reino. Dile, el reino se vive desde ahora, desde ya, en un presente continuo. No hay que esperar morir para vivir el reino de los cielos. Y muchos se han conformado solamente con abrir su corazón, decir al Señor, te necesito, tener un plan de salvación, pero no avanzar, no crecer y no madurar. Y el secreto del reino de los cielos es que se vive desde ahora y no esperar que tú y yo partamos de este lugar para mirar y evaluar si en realidad el Señor podrá decir, este es mi Hijo amado en el cual tuve complacencia, o quizás el Señor pueda decir, muchos profetizaban en mi nombre, echaban fuera demonios, me decían Señor, pero yo no los conozco. Y así como tú y yo hacemos planes, no sé cuáles sean tus planes ahora que terminemos de predicar, de enseñar en esta mañana. Quizás algunos irán a almorzar, otros irán a dormir, o algunos iremos a hacer tareas porque todavía no hemos hecho tarea con nuestros hijos pequeños y quién sabe qué otras cosas. Y planeamos nuestra vida. La pregunta es, planeamos por misericordia del cielo, pero tú y yo no sabemos qué pueda pasar en cuestión de segundos. Y a veces pareciera que eso se nos olvida. Y planeamos tanto nuestra vida y muchas veces sin Cristo, porque quienes estamos reinando somos ¿qué? Nosotros y no Él. Y creemos que hay tiempo de sobras para en este instante vivir como queremos vivir y no como Él quiere vivir. Y bueno, yo le pido al Señor que tenga misericordia de nosotros y no nos llevemos una sorpresa, ¿verdad? Porque Él es soberano y Él sí sabe qué es lo que está pasando en estos momentos. Entonces, ya ahora que sabemos el secreto, y el secreto es que se vive desde ahora el reino de los cielos, entonces surge una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que surge? Dígaselo ahí. ¿Cómo lo vamos a vivir ahora? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo lo vamos a vivir ahora? Y lo vamos a vivir a través de una oración poderosa que nos enseñó nuestro Dios, Jesús, que los discípulos le dijeron, pero ¿de qué forma podemos orar? Y Él les entrega una palabra tan poderosa y tan profunda, que lo que les estaba enseñando era realmente esa relación entre tú y Dios para vivir el reino de los cielos. Y es lo que Dios nos va a hablar en esta mañana a continuación. Y les enseñó a orar. Pero desde Mateo capítulo 6, del versículo 1 al 34, que no lo podemos leer en esta mañana, hay algo muy interesante. Porque el Señor expone aquí a los fariseos, los expone o los confronta de una manera tan particular como Él suele hacerlo. ¿Por qué? Porque Él necesitaba realmente enseñar que no se trataba del hacer, sino de la motivación con la que tú y yo realmente vivimos el reino. Y a través de la vida de los fariseos les mostraba a los discípulos que aunque ellos estaban haciendo cosas buenas, miren cuáles eran las cosas buenas que ellos estaban haciendo. Oraban,
ayunaban y entregaban limosnas. Hacían cosas buenas, pero les estaba enseñando en ese momento que no se trataba de hacer lo bueno solamente, sino de mirar realmente cuáles eran las intenciones con las que tú vives los principios del reino. Porque ellos lo que hacían cuando hacían lo bueno era para que los vieran y dijeran: wow, ¿cómo vive este principio? ¿Cómo ofrenda? Sí que sabe orar y sí que usa tremendas palabras. ¿Qué vocabulario es el que tiene? Y el Señor entonces comienza a enseñar: no se trata de que vivas principios de mi palabra para que seas visto. Se trata que lo que vives en mi relación, en tu intimidad con el Señor, simplemente la gente externa que te ve pueda saber cuál es el fruto que tú produciste cuando estabas allá encerrado con el Señor. Entonces realmente el Señor lo que les enseñaba a los discípulos, para aquellos que se están durmiendo en esta mañana, es que evalúes cuáles son tus motivaciones, porque en el reino las intenciones o a lo que nos quiere llevar el Señor es que haya una relación íntima que se establece entre tu vida y Dios cuando lo hacemos realmente de corazón, y debe haber una transformación y debe haber obediencia. Los principios que tú vivas del evangelio o del reino de los cielos, si no están trayendo transformación a tu vida, si no sales del mismo ciclo, si no sales del mismo comportamiento, si no sales de las mismas actitudes, o yo vengo a decirte que no está habiendo transformación en tu vida. Por lo tanto, examina cuáles son las motivaciones con la cual tú estás viviendo ese principio, porque si no hay transformación y no hay obediencia, no tiene la motivación adecuada. Y el mismo Señor le dijo a los fariseos: hipócritas, porque solo lo hacen para ser vistos, pero no realmente no lo están haciendo de corazón. El Señor fue fuerte y bastante. Tremendo el Señor, tremendo. Así que vamos a desarrollar a partir del capítulo 9. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? Nos los enseñaron quizás desde niños, yo creo que fue lo primero que nos enseñaron, ¿verdad? El Padre Nuestro. Entonces, juntos vamos a decir la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Que estás en los cielos. Vamos a quedarnos hasta ahí. Vamos a ir recitando ese Padre Nuestro. Entonces, Padre Nuestro que estás en los cielos. Así como lo que Él quiere es que en tu vida haya transformación y que en tu vida realmente haya obediencia y que las motivaciones tuyas nazcan del corazón, entonces por eso les entrega esta oración a sus discípulos. Y la primera parte dice: Padre Nuestro que estás en los cielos. Cuando tú dices cuando tú dices pertenecer al reino de los cielos, tienes un derecho. Y el derecho que quiero enseñarte en esta mañana es que tú tienes derecho a tener un padre. ¿A tener qué? Una paternidad. Si tú abriste tu corazón y decides seguir a Cristo y decides que Él transforme tu vida, lo primero que tú tienes que tener claro, y así inicia esta oración, es que tú tengas paternidad, que tú abraces paternidad. Yo en estos momentos no sé si tú tienes papá, si tienes mamá, o si los tienes físicamente vivos en este momento, pero realmente no sentiste paternidad de parte de ellos, y hoy en día toda esta situación se te ha convertido en un conflicto. Yo vengo a decirte de parte de Dios que si tú perteneces al reino de los cielos, tú tienes paternidad. Y por eso el Señor ha dicho: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y que Él es el Padre de cada uno de nosotros. Ese es el derecho que tú tienes si perteneces al reino de los cielos, de abrazar y de recibir esa paternidad. Pero ¿qué tienes que entender también? Que no es solamente tu papá, sino que es el Padre ¿de qué? De muchos, pero de aquellos que son hijos del reino de los cielos.
Entonces, como no es solamente tu papá, sino es el papá también de tu hermano que tienes a tu lado, porque él también es hijo, entonces es ahí donde él también les está enseñando. No solamente debes abrazar paternidad para ti, sino que necesitas enseñar de esa paternidad a aquellos que tienes a tu alrededor. Porque yo quiero ser padre ¿de qué? De muchos. Son derechos que tenemos. Pero si yo tengo a la hora de recibir ese derecho, entonces esto también me lleva como ciudadano a tener un deber. Y es que hoy en día, aunque estamos en el reino, muchos no creen en esa paternidad. Y entonces su identidad está basada en las experiencias o en las circunstancias vividas hasta la edad que tienes hoy. Y en realidad no te has decidido a abrazar y a creer que tu identidad es lo que dice Dios de ti y no lo que dice el mundo, ni la experiencia, ni la circunstancia vivida. Entonces tu deber en esta mañana, si estás hoy aquí sentado y Dios quiso que tú recibieras esta palabra, tu deber es el siguiente: es que tú aprendas a sanar y a soltar la orfandad. Ese es tu deber. Si tú sabes que hay un papá y que te quiere, no tengo una Biblia aquí, y que te quiere enseñar lo que es vivir en paternidad y en identidad, tu deber es soltar la orfandad. Tu deber es abrazar tu identidad para que tú realmente puedas vivir como Cristo quiere que tú vivas. Si te han pasado los años después de conocer al Señor y aún sigues luchando con lo mismo, sí, hay circunstancias tan fuertes que quizás has podido vivir que necesitas un acompañamiento. Gloria a Dios porque el Señor utiliza los recursos. Pero la vida es de decisiones y tú y yo decidimos cuánto tiempo seguimos abrazando una orfandad, cuánto tiempo vivimos sin sanar, cuánto tiempo vivimos sin soltar. Y tú y yo decidimos si realmente eso que Dios necesita sanar se convierte en una cicatriz en tu vida que te lleva a ganar autoridad y dé testimonio del poder de Dios. Yo esta mañana vengo a retarte de parte del cielo. Porque lo que Dios quiere que tú y yo entendamos en esta mañana es que a Él le encantan las cicatrices. Porque las cicatrices están revelando que hay un Dios sanador y que hay un Dios libertador. Que cuando tú y yo tenemos cicatrices que mostrar y no avergonzarnos, es una manera de tú decirle al que tienes a tu lado: sabes que si Él pudo conmigo, también va a poder contigo. Pero pareciera que pasara el tiempo y decidiéramos seguir tapando una herida que ya lleve y huele a podrido, iglesia. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Sobre todo los que estamos en el área de la salud lo hemos vivido. Yo recuerdo que cuando yo entraba a una habitación y ya era un paciente que tenía mucho tiempo ahí acostado, se le forman, ¿cómo se dice? Unas escaras. Y llegaba un momento, unos pacientes tanto tiempo hospitalizados, que cuando uno entraba a esa habitación tenía que hacer lo que Dan está haciendo, con un tapaboca, porque ve a Dios que el olor es fuerte. Y quizás la persona ya acostada se acostumbra a ese olor, pero el que llega no está acostumbrado a ese olor. Y enseguida indica que hay una herida bastante dañada, que es lo que ocasiona ese aroma. La pregunta es: tú te acostumbras a la herida y tú no sientes. Pareciera que hiciera parte de tu vida, pero los que están a tu alrededor, tu generación, tu familia, tu esposo, tus hijos, si sienten que está lloviendo. Sí. Y entonces son todas esas raíces de amargura, iglesia, que no te dejan disfrutar y vivir el reino, porque realmente el reino se disfruta y se vive. Amén. ¿Cuál es la segunda parte? Padre nuestro que estás en los cielos, y después ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. Y cuando habla de santificado sea tu nombre, es que tu vida reverencie y adore al único que merece adoración. Pero ¿por qué eso no sucede? Y creemos que es solamente ese tiempo o ese momento cuando tú y yo venimos cada domingo, levantamos nuestras manos y decimos: creo en ti, Señor, hazlo como tú dices, soy un barro que tú necesitas moldear. Pero tú sabes cuál es la mejor adoración y la adoración que realmente le termina gustando más a Dios. ¿Sabes cuál es?
Cuando tú y yo nos rendimos y a través de nuestra rendición derribamos los ídolos que hay en nuestra vida. Porque es que tú no puedes adorar a 2 dioses, o a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. Así no funciona el reino de los cielos. Solo hay un rey. Solo hay uno al que se adora. Y los ídolos que tú y yo no derribamos, llámese una persona, llámese un animal, llámese un objeto, llámese un trabajo, llámese un programa, llámese una situación, porque todo eso que le quita o no permite que Dios sea el centro de tu vida, muchas veces nosotros lo establecemos como ídolos, a veces el trabajo, a veces el dinero, o todo aquello que el Señor puede estarte diciendo en esta mañana. Entonces, si nosotros no lo derribamos, realmente no estamos entregando la adoración que Él enseñó a sus discípulos y que nos enseña hoy a nosotros. Entonces, es más que una repetición. Esto es un estilo de vida. Para que en realidad haya una relación entre tú y Dios, conforme lo ha establecido el reino de los cielos. ¿Y cómo sabes que en realidad estás derribando los ídolos? Cuando hay una transformación en tu viejo hombre. Si cuando tú llegaste al Señor, hacía esto y esto, al Señor llega un alma que malcriada. Pero Dios, como es un Dios de amor, dice: véngase, hijito, yo lo amo así, malcriado, pecador, no te preocupes, pero decidiste, porque hace tiempo te estaba buscando y ya decidiste escucharme. Aquí te abrazo, aquí te recibo. Pero necesitamos que comience a transformar. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas y tú tienes que evidenciar que hay cosas que se están transformando y que se están haciendo nuevas. Esa es la manera como tú evalúas si realmente estás rindiendo tu vida a Dios, si realmente le estás adorando a Él. Después, ¿qué sigue, iglesia? Santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y creo que ya lo he mencionado varias veces, pero yo necesito que le digas a la persona que tienes a tu lado: debes quitar tu reinado. Dígale: debes quitar tu reinado, porque no pueden haber 2 reinados en un mismo cuerpo. Dile: debes quitar tu reinado, porque no pueden haber 2 reinados en un mismo cuerpo. No puede reinar el pecado. Ay, Janine, pero es que nos vamos a equivocar, cometemos errores, la frase de moda es que somos imperfectos, entonces siempre vamos a estar fallando. Y yo quiero decirte esta mañana que no confundamos de que nosotros somos pecadores. Y que siempre nuestra carne nos va a llevar ¿a qué? A pecar. Pero hay una gran diferencia en que en algún momento pequemos y fallemos, y hay una gran diferencia entre que tú y yo abracemos el pecado. Y entonces te des cuenta que esa mentira que dijiste es pecado. Pero no lo llevamos a la cruz y no pedimos perdón, y lo que hacemos es que seguimos diciendo las mentiras. Y entonces ahí yo estoy abrazando el pecado. Y es increíble porque el sistema te presenta la mentira como algo normal. Ay, no ha pasado nada, es una mentirita piadosa. Pero es que a mí me asombra que en medio de todos los pecados y las obras de la carne, las obras de la carne que menciona la palabra de Dios, yo veo que Dios es tan específico cuando describe algo de Satanás, diciendo que él es el padre ¿de qué? Y a lo que nosotros, mira cómo hace el mundo, te dice: ay, no pasa nada, es una mentirita piadosa. Y tú te acostumbras a seguir diciendo mentira, a todo decirle mentira. Y increíblemente la palabra de Dios dice que Él es el padre de la mentira. Entonces, si yo estoy abrazando ese pecado de la mentira, ¿eso qué quiere decir? Que quien está influenciando mi vida no es Dios, sino es el padre ¿de qué? De la mentira. Si no es el padre de la mentira. Así que
Señor, no tengo tiempo, Señor, no puedo. Hoy en día también algo que se ha filtrado y se ha permeado es lo siguiente, y es que la gente le tiene terror a las iglesias, porque la gente justifica que sus frustraciones y áreas de su vida que no ha alcanzado laboralmente, familiarmente, todo lo que usted quiera, la culpa la tiene la iglesia. Sí, porque es que la iglesia me la paso yo metida allá, que es que la iglesia me ponen a hacer tantas cosas, que es que la iglesia se inventa, es que la iglesia no sabe ni cómo tenerlo allá uno metido, entonces yo por eso no he podido conseguir un buen trabajo, yo por eso es que no le dedico tiempo a mi familia, yo por eso entonces es que mi familia está destruida, y yo. Mentira. No se justifique en la iglesia. Evalúe cuál es el segundo reinado que usted tiene en su vida. Porque a veces el reinado para ti puede ser un gimnasio. Y yo no estoy diciendo que hacer ejercicio sea malo. De hecho, yo estoy también en ese proceso por salud. Hoy he podido quedarme acostada porque realmente lo sigo viendo de rayas. Pero entendí, yo le dije, Señor, algo tienes que hacer. Porque si tú dijiste, yo lo tengo que hacer, Señor. Entonces no busquemos excusas en las iglesias para justificar aquellas áreas donde nosotros no hemos podido centrar a nuestro Señor y no le hemos permitido a Dios que reine. Porque la iglesia no tiene la culpa. Porque si nosotros leemos la palabra de Dios y entendemos a qué hemos sido llamados, tú y yo tenemos la capacidad de evaluar qué está fuera de contexto, fuera de la palabra de Dios, y qué sí está o entra dentro de la palabra de Dios. Pero que no se convierta la iglesia en una excusa, porque cuando evaluamos nuestro día a día, sabemos y entendemos que el tiempo sí existe. Hay momentos que se cruzan, horarios, pero que no se convierta en una excusa para tú no buscar, para tú no adorar y para tú no vivir en comunidad. ¿Qué más dice la oración? Danos hoy nuestro pan de cada día. Y esta parte nos encanta a todos porque decimos, Dios, llegó el momento donde yo comienzo a pedirte. Y pareciera que estuviéramos como una ametralladora. Y toma, y dame, y quiero, y ponme, y hazme. Y lo primero que nos enseña la palabra es que con respecto al pan, hay un pan espiritual y obviamente hay un pan físico. Y el derecho que tú tienes con respecto a esta palabra es el poder sentarte a la mesa todos los días. Porque si tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, tú tienes el derecho de sentarte todos los días a la mesa con tu Padre Celestial. Pero que cuando te sientes a la mesa con tu Padre Celestial, tú tengas un corazón obediente y agradecido por ese maná que te está entregando ese día. O quizás por esa cosecha que decidió entregarte en esa temporada. Pero tú y yo nos quedamos solamente ahí, y hay un pan espiritual. Que todos los días que tú y yo nos sentemos a la mesa es cuando tú y yo sentimos pasión por su palabra y pasión por su causa. Entonces no solamente te sientes a la mesa a pedir por un alimento físico, por una necesidad física, sino que te sientes realmente a la mesa en primer lugar por buscar su palabra y buscar de su presencia. Por eso es que más adelante o antes el libro de Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por... Así que la buena noticia que tengo en esta mañana es que tu deber es primero el hambre por su palabra y después por el alimento físico. Pero ¿sabes por qué no lo vivimos? Porque tú y yo no hemos entendido que las añadiduras ya las tenemos garantizadas. Y terminamos perdiendo el tiempo en nuestra oración pidiendo por las añadiduras y no realmente un tiempo de intimidad donde yo tenga pasión por su palabra.
Y está escrito, yo no les he venido con un cuento diferente ni nuevo. Está escrito, busca primero mi reino y lo demás viene por añadidura. Cuando tú crees que debes perder el tiempo por la añadidura, le estás poniendo la tarea fácil al enemigo. Porque el enemigo dice, él es astuto y dice, ya, coroné. Se está enfocando solamente en la añadidura. Se ha olvidado que tiene que adorarle, que tiene que transformar. Señor, háblame, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que quiere transformar? ¿Qué necesito cambiar en mi vida? Quiero ser cada día más como tú. Tu palabra dice que yo tengo que ser perfecto como tú eres perfecto, Señor. No, pero está distraído. Está solamente en las añadiduras. Alimento o presa fácil para que el enemigo te distraiga. Y llega el momento que tú te cansas y te agotas. Y es cuando salen las expresiones que dicen, la iglesia me tiene cansada. No, tú estás desenfocado y crees que la iglesia te tiene cansada. Pero es porque estás distraído, porque estás dedicado solamente a la añadidura, pero no realmente al reino de los cielos. ¿Qué sigue? Ya vamos a terminar. Perdona que nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo quiero que leamos Colosenses 3, versículo 13. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo nosotros. Janine, él pagó un precio en la cruz del Calvario, él perdona mis pecados, yo me puedo equivocar, llego ante su presencia con un corazón arrepentido, genuinamente, que va a cambiar y recibo el perdón del cielo. Entonces me pregunto, ¿por qué también aquí Dios me mete a mis enemigos? Y es que pasa lo siguiente, si tú perteneces al reino de los cielos, tú tienes la naturaleza divina y Dios perdona a todos aquellos que llegan a su presencia con un corazón arrepentido y se arrepienten. Entonces tú y yo tenemos que mostrar también la naturaleza que hoy mora en nosotros. Y sé que hay muchas situaciones que quizás has vivido y que dirías en tu humanidad, esa persona no merece ser perdonada, pero yo quiero decirte que en esta mañana que Dios te manda a perdonar, porque la persona más favorecida a la hora de perdonar eres tú, porque te haces libre. Del resto se encarga Dios. Si te toca establecer límites, establece límites, pero del resto se encarga Dios. Pero mientras tú pretendas que Dios te perdone, listo, te va a perdonar, pero vas a seguir cargando una cruz y una carga que no te pertenece. ¿Por qué? Porque no has decidido soltar. Y la palabra de Dios nos llama a soltar. Y por último, ¿qué dice la última parte de esta oración tan poderosa? No nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. Y esto aquí me llama mucho la atención porque yo igual estoy aquí arriba para enseñarte algo espiritual. Y cuando dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, el sistema te enseña a desarrollar autoconfianza. No está mal. Pero cuando tú lo enfocas desde el punto de vista espiritual, hay que tener una balanza, hay que tener un equilibrio. Porque espiritualmente no funciona con autoconfianza. Porque si tú y yo en nuestras propias fuerzas vamos a pecar, en nuestras propias fuerzas vamos a caer. Hay debilidades. Entonces, en el reino espiritualmente no se trata de autoconfianza. En el reino se trata de dependencia absoluta de Dios. No de autoconfianza, como le enseña el mundo. Entonces, tú y yo necesitamos cada día depender más de Él. Porque si entramos a la tentación o entramos en ese momento difícil por nuestra debilidad, Dios nos dé la fuerza para salir o para levantarnos o para restaurarnos. Pero en el reino no funciona con autoconfianza. En el reino, iglesia, funciona con dependencia. ¿Sabes por qué? Porque el reino de las tinieblas y nuestra voluntad pecaminosa se oponen a Dios. Va a haber alguien que quiere que tú caigas y nuestra voluntad pecaminosa va a buscar lo que nos debilita, aquello que nos gusta, aquello que es opuesto a la palabra de Dios.
Y solamente en Él tú y yo podemos avanzar. Y para eso, ¿sabes qué? Necesitamos discernir, y el discernimiento solo se desarrolla no solamente conociendo la palabra de Dios, sino caminando en santidad. Necesito saber qué quieres tú, Señor. Busca su palabra, intimida y déjate transformar. Señor, pero es que yo leo todos los días, pero eso está trayendo transformación. Si no trae transformación, no está pasando nada. Es un libro más al cual tú te has acostumbrado todo este tiempo. Señor, que voy todos los domingos a la iglesia y sigo igual. No está pasando nada. Te acostumbraste a una reunión, a unas personas, pero si no hay transformación, Dios no está haciendo la obra. Y el reino de los cielos funciona así. Ya vieron que más que una oración, ¿verdad?, a repetir, realmente es una relación la cual punto por punto debemos evaluar todos los días de nuestra vida para realmente vivir el reino como Dios lo ha establecido hasta el día que Él venga y nosotros juntos podamos glorificar de una manera diferente a nuestro Señor. Yo quiero que cierres los ojos ahí donde te encuentras y puedas decirle: Señor, que venga tu reino a mi vida. Y cuando yo te digo, Señor, que venga el reino a mi vida, Padre, tu reino a mi vida, es aceptar tu soberanía, Padre. Es, Señor, no darle lugar a mi voluntad, Padre. Es que cada día, Señor, como lo enseñaste en una oración tan poderosa, Dios, yo puedo evaluar todo lo que me enseñaste en esta mañana, Señor. Y yo pueda direccionarla conforme es tu voluntad y no la mía, Padre. Tú has sido tan soberano, Señor, que inclusive desde un principio que estableciste tu reino, Dios, tú marcaste la diferencia, Señor. Nos mostraste que tu reino solamente se mueve por tu soberanía y nosotros tenemos que aprender a descansar en tu soberanía, Dios. Eso se llama fe. Descansar en tu soberanía, Padre. La gente pensaba que tú ibas a nacer en un palacio, pero tú naciste en un pesebre, Señor. La gente pensó que ese Mesías se presentaría en un caballo blanco, pero tú te presentaste en un asno, Señor. El equipo de liderazgo que tú formaste, Señor, quizás serían los más letrados, los más eruditos, pero tú escogiste pescadores y pecadores, Señor. Mostraste tu autoridad no como un genio, Dios, sino que mostraste esta autoridad lavando los pies, Señor. Tu soberanía, Padre, solo porque es tu soberanía, Señor. ¿Cómo mostraste ese amor, Señor? No con regalos, no con casa, carro y beca, Dios. Tú mostraste tu amor derramando tu sangre en una cruz del Calvario, Dios. Cuando tus enemigos te entregaron, te vituperaron, te maltrataron y reclamaban y decían: crucifíquenlo como el peor esclavo, Dios. En tu soberanía lo único que dijiste fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Dios. Y todo el tiempo, Dios, mostraste justicia y misericordia, tomando nuestro lugar, porque ese era el lugar que nos pertenecía a nosotros. Pero mostraste justicia y misericordia por amor, tomando nuestro lugar, Señor. Hoy se quebranta, Señor, nuestro corazón. Porque cuántos momentos, Dios, se nos olvida cuán grande es tu amor.
¿Cuántas veces preferimos colocar nuestro reinado y no el tuyo, Dios? Y solo hay un reinado y nos equivocamos creyendo que nosotros podemos reinar, Señor. ¿Acaso no es suficiente, Dios, con lo que tú hiciste por nosotros, Señor? ¿Acaso no es suficiente cada vez que nos equivocamos, Señor? Y podemos llegar a esa mesa sabiendo que hay un Padre que nos abraza, sabiendo que hay un Padre que nos cambia las vestiduras, sabiendo que hay un Padre que nos coloca un anillo de autoridad, sabiendo que hay un Padre que nos sigue mirando con ojos de amor, Señor. Pero cuánto nos cuesta a nosotros decir que venga tu reino en nuestra vida, Dios. Decimos muchas veces que el sistema no nos absorbe, Señor, pero educamos más a nuestros hijos para que aprendan matemáticas, ciencias sociales, biología, pero no educamos a nuestros hijos para que vengan a tu reino y conozcan tu palabra, Señor. Porque cuántas veces es prioridad que ellos, Señor, estudien con un compañero y dejen a un lado el reunirse y adorarte como tú lo mandas en tu palabra, Señor. Y así muchas cosas más, Dios. Cuántas veces, Señor, preferimos hacer especializaciones y maestrías. Y tú conoces mi corazón, que amo, Señor, el crecer y el superarnos, Dios. Pero a veces se ocupa tanto un primer lugar, Señor, y cuestionamos el estudiar, el conocer, el instruirnos en tu palabra, Señor. Como si todo tu reino y todo lo tuyo fuera un segundo lugar, Señor. En esta mañana te pedimos perdón, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Porque el alimento que tú trajiste en esta mañana, Dios, es porque tú estás pidiendo que haya una más vida, Señor, que en realidad tenga una relación contigo, Dios. Porque mientras no exista una relación contigo, Señor, no habrá una cultura diferente, no habrá manera de mostrar un reino diferente. No lo habrá, Señor, no lo habrá, Dios. Háblanos, Espíritu Santo de Dios. Que no ignoremos cada vez que nos incomoda, Señor. Por aquello que somos conscientes que llevas tiempo pidiéndonoslo, pero nosotros seguimos como niños, no queriendo soltar ese juguete, Dios, excusándonos que es mío y que me pertenece a mí, Dios, pero no entendiendo, Dios, que sin ti no somos nada, Padre. Y como decía el salmista, Señor, es mejor estar un día en tu presencia, Señor, que 1000 fuera de ellos, Padre. Porque el infierno existe, no es mitología y no es un cuento, iglesia. El infierno existe. Y aquel que no nace de nuevo y no vive para Él, tendrá condenación eterna, Dios. Wow, Señor, cuando tú hablabas de tus bienaventuranzas, donde le enseñas la cultura a la iglesia, Señor, dices que tú abrazas al que llora y al que sufre por ti, Señor. Hoy es mejor llorar y sufrir por tu evangelio, Dios, que estar una eternidad condenados, Señor. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí
corazón.